Bienvenidos familia a un nuevo podcast del arte de desprogramar. Hoy en Spotify, en YouTube también para todos los que me veis por ahí, vamos a traer un tema súper poderoso para seguir desprogramando y seguir liberando. Y es la filosofía de rendirnos a la vida. Seguramente habéis escuchado hablar acerca de lo que es la rendición. Se habla mucho en las distintas filosofías espirituales como el hinduismo, el budismo incluso, el cristianismo. Todas las religiones hablan de la rendición a la voluntad de Dios. Cada uno utiliza palabras distintas, pero todos nos hacen hincapié en soltar el control, soltar las resistencias para permitirnos ser guiados. Esto se nos hace mucho hincapié, pues esto es una forma de estar en el mundo, es una filosofía, la rendición. Se trata de dejar de querer que las cosas sean como nosotros queremos, es decir, como el ego quiere. El ego tiene posicionamientos mentales, ideales, sobre lo que la vida tendría que ser. Y esos posicionamientos son los que nos hacen sufrir, porque si en mi mundo externo no se da la idea que yo tenía, voy a pasarlo mal. Por lo tanto, la rendición se trata de dejar de juzgar los acontecimientos externos como buenos o malos, dejar de posicionarnos, dejar de opinar sobre lo que estamos observando y simplemente permitir que eso sea así, que se desarrolle tal y como es y nosotros permitirnos fluir con eso mismo. De esta forma nos estamos rindiendo a la vida. Y quien se rinde a Dios, quien se rinde a la vida, recibe los regalos de Dios. Hay un libro que se llama Experimento Rendición, no lo he leído, pero muchas personas me dicen que todo de lo que yo hablo es parecido a ese libro, ¿no? Y es un tío que se hizo millonario rindiéndose a la vida, ¿vale? Es un tío, no me he leído el libro, pero algo me han explicado, que se hizo millonario, montó una comuna y todo porque puso en práctica la rendición. El dejar ir también es otro libro del que os he hablado, que por cierto va a haber un nuevo vídeo en el canal de YouTube donde voy a especificar sobre la técnica del dejar ir, que el dejar ir en última instancia también es la rendición, ¿vale? El dejar ir es rendirse a lo divino, literal. Lo que pasa es que se le llama dejar ir, parece una herramienta de liberación emocional, pero de forma literal el dejar ir te lleva a que tú vivas la experiencia de la rendición a la voluntad de Dios. Jesús nos hablaba de rendirnos a algo superior, de rendirnos a Dios. Buda no habló de Dios, pero fíjate que no haya hablado de Dios no significa que haya negado la existencia de Dios, porque en ningún momento la negó. Pero ¿qué es lo que hizo él? Llevarte a la práctica, a la meditación. Y la meditación, ¿adivinar qué? Es la rendición también. Es la rendición a Dios, ¿vale? ¿Qué es la rendición? ¿Cómo lo podemos implementar nosotros en nuestro día a día? Mira, la rendición es apartarnos, echarnos a un lado y permitir que sea la fuente quien corrija todo lo que tenga que corregir. Es decir, dejar de estar reaccionando al contenido de la vida. El contenido de la vida es la forma. La forma es los pensamientos, las emociones, ¿vale? El personaje completamente, los sucesos del mundo externo, los objetos del mundo externo. Eso es el contenido de la vida. Entonces, se trata de dejar de reaccionar al contenido de la vida, ¿vale? Dejar de alegrarnos muchísimo y sentir una euforia por algo externo a nosotros. Que esto se puede ver mucho, ¿no? Muchas personas creen que los argentinos en el Mundial o los que son súper fanáticos del fútbol están calibrando ahí en amor, pero no, negativo. Están calibrando en euforia, que eso está por debajo de 200. Cualquier perturbación, ya sea hacia lo positivo o hacia lo negativo, proviene del ego. Es decir, la euforia no proviene del ser. El ser está intacto, está sereno. El ser, el espíritu, no reacciona ante los acontecimientos de lo que sucede en este mundo, porque lo que sucede en este mundo es el mundo del ego, ¿vale? Entonces el único que reacciona es el ego. Quien se pone eufórico de ¡guau! ¡Tal! Eso es el péndulo agitado. Eso, como decía Ancho, un hermanito, eso se le llama el péndulo agitado. Pero quien se juzga y quien está fatal y súper triste y súper mal y sintiéndose culpable, también. Entonces se trata de ni estar en un extremo ni en otro, sino de mantener la serenidad, mantener la ecuanimidad. ¿Cómo hacemos esto? Observando sin reaccionar. Es decir, nuestro mecanismo del ego está constantemente reaccionando a los acontecimientos del mundo externo. O sea, constantemente se siente amenazado por los sucesos externos. Que si no llegan clientes me siento amenazado. Que no tengo pareja me siento amenazado. Que, bueno, en cualquier situación el ego se siente amenazado por los sucesos del mundo externo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar de reaccionar a esos sucesos externos. Dejar de reaccionar.
¿vale? Al final, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar de dar valor a la ilusión del ego. Dejar de dar energía al ego. David Hawkins decía que el ego era una inercia, era una energía, ¿vale? Que tenía un funcionamiento y tenía una inercia, ¿vale? En cada uno de nosotros tiene una inercia determinada. Esa inercia no se va a frenar de golpe. Nosotros tenemos que saber qué es lo que alimenta esa inercia para dejar de dar energía y que poco a poco se vaya ralentizando hasta que por fin llegue a su fin. ¿Cómo nosotros vamos ralentizando la energía que alimenta al ego? Rindiéndonos, aplicando el dejar ir en todo lo que ocurra en nuestra vida, ¿vale? ¿Cómo se aplica el dejar ir? Cuando hay un suceso externo que aparentemente detona en mí campos emocionales negativos, ¿vale? En vez de reaccionar ante ese suceso, imagínate, me han insultado o mi padre me ha hablado mal, en vez de reaccionar y contestarle mal, lo que voy a hacer es observar y no reaccionar, mantenerme intacto. En la meditación vipassana es mantenerse intacto completamente sin mover un pelo, nada. Por más que te vengan picores, por más que te vengan sensaciones, te mantienes intacto y no reaccionas. ¿Vale? Eso es la rendición. No reaccionar ante los estímulos externos ni a los estímulos internos. ¿Vale? Ser conscientes primero de lo que sucede en el campo emocional y en la secuencia de pensamientos. Si yo no soy consciente de eso, voy a ser siempre un títere reaccionando a los acontecimientos externos o mi mundo interno. ¿Qué ocurre cuando nosotros reaccionamos? Que estamos desde la resistencia, es decir, no estamos confiando plenamente en la vida y como nos estamos resistiendo, tratamos de controlar esa situación para que se adapte y que nos dejemos de sentir mal. Pero es que nosotros tenemos que soltar esa vanidad, porque es una vanidad del ego, es la vanidad que te hace mantenerte en el ciclo kármico, ¿vale? ¿Por qué hay que observar la sensación o la reacción que tiene el cuerpo? Porque las sensaciones es la primera forma donde se expresa el pensamiento inconsciente y las emociones. Por lo tanto, cuando yo estoy observando las sensaciones y estoy permitiéndolo sin reaccionar a ellos, lo que estoy haciendo es identificar cuál es el karma, ¿vale? Que se está moviendo en mí, identificar cuál es la negatividad que se mueve en mí y no reacciono. Es decir, si yo no reacciono, permito que se libere. Si yo reacciono, me mantengo en el bucle, ¿vale? Porque la expresión de las sensaciones, que es la expresión del karma, se le llama samskara, se expresa en forma de sensación y si yo reacciono, por ejemplo con el picor y me rasco, o un dolor muscular y muevo la pierna, o cualquier tipo de estímulo que esté sintiendo las sensaciones, si yo reacciono, he reaccionado al samskara. Si yo reacciono al samskara, me mantengo en el bucle kármico, ¿vale? Es como hay un karma que está rodando y constantemente tú le estás dando energía porque estás reaccionando. ¿Qué ocurre cuando nosotros dejamos de reaccionar? Que se frena de golpe, ¿vale? Cuando nosotros aparece esa inercia del ego, que es un mecanismo del ego que no ha sido examinado, aparece esa inercia, ese karma, nosotros sucede en el cuerpo etérico, ¿vale? En las sensaciones, nosotros normalmente reaccionamos, no tomamos conciencia de cómo nos sentimos y nos movemos, actuamos, tratamos de solucionar los temas. Bueno, pues en este caso es observar primero, permitir que eso se desarrolle y de esta forma ya te estás rindiendo, porque estás soltando el control, estás soltando la energía de los pensamientos que te dicen que controles esto, que hagas lo otro. No, estás soltando el valor que le das y simplemente permites que se desarrolle eso y que se vaya solucionando todo por sí mismo. Yo cuando me estoy encontrando con problemas en mi emprendimiento o con cosas que tengo que solucionar o muchos conflictos, yo sé que la forma para solucionar mis conflictos no es pensando, ¿vale? Porque tenemos una idea de... Bueno, hay una creencia muy arraigada en el inconsciente colectivo de que pensamos que el pensamiento nos ofrece la supervivencia, el control y la solución de nuestros problemas. Pero eso es un error, porque no es así. Más bien el pensamiento es el causante de tus problemas. La solución no viene por más que tú pienses. La solución se da en la medida que tú permitas que se solucione. Y para que tú permitas que se solucione por sí solo, tienes que dejar de dar valor a los pensamientos, dejar de reaccionar al samskara, dejar de reaccionar a tus sensaciones y quedarte intacto ahí permitiendo que salga todo, ¿vale? Es una filosofía, es una forma de estar en el mundo, ¿vale? ¿Hace frío? Bueno, pues en vez de quejarme y opinar sobre el frío, suelto la etiqueta de frío, suelto la opinión de que hace frío y me rindo a la experiencia del temblor,
¿Vale? Eso es rendición. ¿Hace mucho calor? Bueno, pues dejo de opinar de si hace mucho calor, dejo de quejarme del calor, quito la etiqueta del calor y simplemente observo la sensación del cuerpo que está caliente y que caen gotas. ¿Vale? Entonces, de esta forma nos rendimos a todo acontecimiento externo, que en realidad nos estamos rindiendo internamente, porque la resistencia no es al mundo externo, la resistencia es a nuestro mundo interno. Pero cuando el mundo externo no se adapta a los pensamientos que nosotros tenemos, nos detona una incomodidad interna. Y como no queremos estar incómodos, reaccionamos tratando de que eso se vaya. Evadimos, escapamos o tratamos de solucionarlo para dejar de sentir. Bueno, pues esto se trata de aceptar todo de forma incondicional, de estar permitiendo que las cosas sean tal y como son, dejando la vanidad de que las cosas deberían ser distintas, ¿vale? Porque ese es un pensamiento vanidoso. ¿Quién eres tú para decir que el mundo debería ser distinto? ¿Quién eres tú para decir que lo que te está pasando no te debería estar pasando? En este mundo no hay errores. En este mundo todo es un proceso kármico perfecto. No hay ningún tipo de conflicto. La situación por la que estás pasando es consecuencia del campo energético al que tú le has dado valor, ¿vale? No somos víctimas de lo que sostenemos internamente. Han sido decisiones que nosotros hemos tomado en otro momento. Y del mismo modo que tomamos decisiones en nuestro pasado, podemos cambiarlas. Podemos cambiar la información que tenemos inconscientemente, ¿vale? ¿Y cómo se cambia? Pues a través de la oración, a través de la rendición. Cuando nosotros dejamos de reaccionar a la vida, lo que estamos haciendo es soltar las resistencias que estábamos poniendo a la vida. Estamos soltando la principal fuente y causa de nuestro sufrimiento. Y cuando nosotros soltamos la resistencia a la vida, nos damos cuenta de que estamos sostenidos por la vida. De que la vida misma nos sostiene y que no tenemos que hacer algo para poder sobrevivir. Que ya Dios es grande. Dios es el salvador de la humanidad, es el creador del universo. Por lo tanto, deja de preocuparte por cuánto dinero tienes que conseguir, cómo vas a poder lograrlo, cómo vas a llegar a final de mes, qué tienes que comer. Deja de preocuparte por eso y confía plenamente en que estás sostenido y ríndete. No solo confíes mentalmente, ríndete en la experiencia. Si ves que te cuesta mucho rendirte, ponte a meditar, que la meditación es una forma de rendirte, ¿vale? Entonces, la filosofía de la rendición o el camino de la entrega se trata de que toda situación que aparezca en mi vida, yo la integro, la acepto y la paso, ¿vale? Porque todo en este mundo acaba pasando. Este mundo es un proceso kármico, es la danza de Shiva, donde hay creación y destrucción, sin sentimentalismos ni emocionalismos. No hay pobrecito este... No. Aquí es una danza kármica, ¿vale? Donde hay creación, destrucción. Y nosotros estamos aquí en este mundo kármico porque es lo que nos toca, es lo que nos corresponde. Y si nosotros no nos rendimos a los acontecimientos, lo vamos a pasar mal, porque como os digo, es una constante creación y destrucción. Entonces tenemos que estar dispuestos a transitar esa incomodidad el tiempo que haga falta hasta rendirnos completamente y que por fin se libere. Y como he dicho, quien se rinde a la vida, quien se rinde a Dios, recibe los regalos de Dios. ¿Cuáles son los regalos de Dios? La dicha, el gozo y la paz. ¿Vale? Esos son los regalos de Dios. Y por consecuencia de estar en esos niveles de conciencia, la prosperidad externa, los resultados, los clientes llegarán. ¿Vale? Pero yo tengo que estar dispuesto a que por más que parezca que mi mundo externo está hecho una mierda, yo tenga la capacidad de poder rendirme a esa experiencia. ¿Cómo? A través de observar la sensación sin reaccionar a eso. ¿Vale? Yo qué sé, estoy en el bus y el conductor no me deja subir porque me dice que no puedo pagar con tarjeta, ¿vale? Y yo tengo que llegar a un sitio. Vale, pues en esa situación lo que vas a hacer es observar lo que se despierta dentro de ti. Porque si no lo observas, lo más probable es que reacciones. ¿Cómo vas a reaccionar? Diciéndole, oye, cabrón, déjame subir, tal, no sé cuántos, ¿vale? Eso es una forma de reacción. Pero si en vez de reaccionar observas, ya te estás desidentificando, ¿vale? Y estás empezando a entrar en un proceso de rendición, porque estás observando lo que no eres, que son las emociones. Cuando nosotros nos identificamos con las emociones, es cuando estamos reaccionando al mundo, ¿vale? Porque son las emociones las que nos impulsan a reaccionar. Cuando yo suelto la identificación con las emociones, dejo de reaccionar y permito que se solucione por sí solo. Y entonces en ese estado
permites, ¿vale? No reaccionas, no le dices nada y tratas de poner la mejor intención, ¿vale? No te preocupes. Te bajas del bus y observas. ¿Qué pasa si llegas tarde? Observa. ¿Qué ocurre si que no llegas a ese sitio? Observa. En todo momento es una oportunidad para dejar ir. ¿Llego tarde al trabajo? ¿Qué ocurre? ¿Me van a echar la bronca? ¿Qué ocurre? Y permites la negatividad que aparece. ¿Vale? Eso es una forma de estar rendido. No llego a tal sitio, mi pareja me va a dejar, me van a poner los cuernos. Todo eso es una oportunidad para rendirnos. Entonces, en cada acontecimiento que se te presente donde haya algún tipo de conflicto, siempre recuerda, es una oportunidad para rendirme. Es una oportunidad para soltar el control y aceptar incondicionalmente esta situación. Te prometo que si tú te comprometes con la rendición en tu día a día y lo llevas como forma de vida, ya os digo, en pequeños detalles, hace frío, me rindo, me han dicho un comentario despectivo, me rindo, acepto incondicionalmente, ¿vale? En todo lo que se vaya presentando. Tengo que hacer una cosa porque Hacienda me ha dado, me tengo que ir a firmar no sé qué, pero tengo que trabajar. Bueno, ríndete, acepta incondicionalmente que el proceso de tu vida es ir a firmar eso. Y luego te pondrás a trabajar, acéptalo, no te resistas. La rendición es una postura de no resistencia a la vida, que en vez de quejarnos, en vez de opinar de que esto debería ser distinto, en vez de resistirnos a los acontecimientos externos, lo aceptamos, lo permitimos y nos rendimos y damos el 100% en eso. Como dice David, si tú te estás entregando a cada acontecimiento, llegará un momento donde la disolución del ego sea completa y el ego desaparezca y aparezca la realización del ser. Porque es lo que nos lleva a la paz verdadera, lo que nos lleva a la plenitud, a la iluminación, ¿vale? Entonces la rendición no solo te va a permitir fluir mucho más con la vida y estar desde el poder, sino que te vas a convertir en un campo atractor donde las cosas suceden, donde las cosas llegan. Cuando uno vive rendido, que digo que llegan los regalos de Dios, empieza a sintonizar con campos de poder, porque se está en frecuencias elevadas, desde la confianza, se empieza a confiar mucho más en Dios y por lo tanto en nosotros mismos. Entonces empieza a surgir una energía vital que se nota y la gente lo capta. Entonces la gente quiere aprender de ti, la gente quiere estar a tu lado, que es lo que le pasó al de experimento rendición. Y es lo que me pasa a mí, mi filosofía es la rendición. O sea, yo si por ejemplo llevo menos ventas que el otro mes, yo no me preocupo, ¿sabes? O sea, yo sí veo que no llego a final de mes, que no me pasa, pero... o si veo que tengo menos ventas y que estoy perdiendo en un sitio... O sea, suelto cualquier necesidad de cambiar las cosas. Eso no quiere decir que sea pasivo y que no haga nada por solucionarlo. Por supuesto que busco soluciones, pero suelto cualquier preocupación, porque yo sé que si sostengo negatividad, miedo, pensamientos de ataque, no me va a solucionar el conflicto, más bien me lo va a agrandar. Entonces yo por encima de todo priorizo la rendición. Si yo no estoy rendido y tengo alguna resistencia interna, yo sé que nada de lo que vaya a continuación va a salir bien. Porque desde la negatividad no se funciona bien. Desde la aceptación, las cosas suceden sin esfuerzo y sin sacrificio. Eso es la filosofía del dejar ir. Eso es la filosofía de la rendición. Así que te invito a que experimentes lo que es la rendición. ¿Aparece un conflicto? Recuerda, es una oportunidad para rendirte. Observas la sensación, no reaccionas a ello, lo permites y das lo mejor de ti en esa situación. ¿Otra situación conflictiva? El mismo proceso. Y así continuamente. De esta forma, soltamos las resistencias a la vida, dejamos de estar desde la fuerza, donde constantemente las cosas se nos resistían y nos salían mal, empezamos a soltarle el control, a confiar más en la divinidad, porque nos estamos rindiendo a la vida, a Dios, y desde esa confianza las cosas llegan, las cosas suceden. Así que espero que os haya gustado este podcast de El arte de desprogramar. Me podéis encontrar en Instagram también, donde comparto historias, más vídeos de valor, en YouTube, que estoy aportando muchísimo valor, ya sé que muchos me veis por ahí, y en Spotify, ¿vale? Así que nada, familia, nos vemos en los siguientes podcasts.